Hola chavos, ¿cómo están? Un abrazo, un saludo a todos en este día. La verdad que ahí extrañándonos unos a otros de todo este rollo que están haciendo, que no entendemos los que somos chavos. Porque la verdad que son cosas muy raras las que están pasando que a veces no entendemos. Pero gracias a Dios porque estamos juntos, gracias a Dios por un sábado más, que es una alegría de veras que podamos usar este medio para poder compartir lo que Dios quiere que sigamos hablando. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido. Y para empezar esta reunión, pues vamos a pedir la ayuda de Dios, porque sin Él nada somos. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estén con reverencia y de veras pedirle a Dios que nos bendiga y que meta su mano y que podamos entender algo de lo que Dios hoy quiera mostrarnos. Gracias Jesús por este día, Señor. Gracias porque eres bueno, que tu palabra dice que tu misericordia es para siempre, Señor. Hoy bendícenos, hoy ayúdanos, Señor, que una palabra, Señor, pueda quedarse en nuestro corazón, Señor, para siempre, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a pesar de tantas cosas que están pasando, Señor, y que pueden seguir pasando. En tu nombre te pedimos que nos ayudes y que tu Espíritu Santo hoy nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Amén. Bueno, chavos, pues vamos a ver un personaje que viene en la Biblia que quizás es rarísimo que se hable de este personaje. Este personaje se llama Asaf. Asaf es una persona de la tribu de Leví. Esta persona estuvo en los tiempos del rey David. El rey David, pues vemos todo lo que hizo, pero la verdad de que Asaf era una persona tan cercana a David que su servicio y su forma de hacer las cosas, David le tenía una confianza enorme a Asaf. Y conforme fueron pasando las cosas, Asaf era el encargado de él y sus hermanos de ministrar la alabanza en todo lo que era el arca, cuando se comportaban con esa manera con lo del arca de que era la forma de que Dios estaba ahí presente con ellos. Asaf era una persona tan apegada y que hacía las cosas tan bien. Empezó a pasar el tiempo y Asaf era una persona totalmente la confianza del rey David. De hecho, cuando el rey David quería acercarse a Dios, le pedía a Asaf clamar a Dios a través, o sea, él clamaba a Dios a través de Asaf. Asaf en sus descendientes, sus hijos, fueron haciendo lo mismo que él. Era algo tan bonito lo que Asaf hacía, que cada vez y cada cosa, él tocaba un instrumento que se llamaba címbalo. El címbalo era un instrumento de los tiempos del rey David, de que es algo como si fuera una especie como de dos platillos. Entonces, se da de cuenta que esos platillos tocaban así, ¡pim!, pero se oía un sonido demasiado largo. Entonces eran varios platillos y eran varios los sonidos. Y Asaf era lo que él tocaba, pero de que fue el canciller de lo que era el pueblo en esos tiempos. El canciller venía siendo como el representante, como quien dice el rey David. Un evento no podía ir, iba Asaf en su representación. Ese es un canciller, era el representante. Entonces Asaf era toda la confianza de David en tantas cosas que él hacía. Y en una ocasión, lo que eran los maestros de la música, los discípulos, el rey David hizo que alguien tenía que estar al frente de todo lo que eran los cantores, los músicos, pero la suerte se hizo conforme a
a los maestros y a los discípulos, o sea, no había distinción. Entonces, la suerte cayó en Asaf. Entonces era tan así, que era tan de parte de Dios todo lo que le hacía, de que Asaf empezaba a de veras a tener más cosas de lo que Dios le estaba mostrando y haciendo, a tal grado que hasta fue un profeta Asaf también. El libro de los Salmos se hizo como para separarse como en 5 libros. El libro 1, libro 2, libro 3. En el libro 3, en la parte 3 del libro de los Salmos, esa parte la escribió Asaf, que viene siendo el Salmo 73 al Salmo 89. Todos esos salmos los escribió Asaf. O sea, Asaf fue a una manera una persona tan importante, lo fue en la historia de lo que es de lo que Dios nos ha estado mostrando a través de su palabra, que escribió esos salmos también. Entonces Asaf no era cualquier persona, aunque sea de lo que él estaba de ministrando la alabanza, todo. O sea, no era, como quien dice, no era una persona, un congregante, que no era una persona que de veras estaba metido en lo que son las cosas de Dios, de su forma de actuar, de su forma de ser un ejemplo de eso, a tal grado de que David clamaba a Dios a través de Asaf. O sea, era mucho. Toda su descendencia de él estaba tan apegada a lo que son las cosas de Dios. Entonces Asaf le empezó a pasar algo, y yo quisiera compartirles a ustedes y leerles, más bien lo voy a leer completamente, el Salmo 73, que fue el primero que él escribió. De hecho, ahí si pueden, tienen sus Biblias ahí, vamos a leerlo, para que me vayan siguiendo ahí como lo voy leyendo. Más que todo, lo que este libro muestra, cómo cualquier persona, la palabra de Dios dice que el diablo no vino sino a matar y a destruir. O sea, a matar y a destruir. O sea, te mata y te destruye y te quiere desaparecer. Pero ¿de qué estamos hablando de aquí? De lo que es el camino de Dios. Entonces Asaf, ya les expliqué todo lo que hacía, todo lo que era, pero él llegó a tener esto que vamos a leer en el Salmo 73. Si ya están listos, yo lo voy a leer, y ustedes, para que puedan seguirlo con su vista. Dice así: el destino de los malos, así se puso el título del capítulo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, o sea, para con su pueblo, como quien dice ahorita en estos tiempos, para su iglesia. Dios es bueno para con cada uno de nosotros, para con los limpios de corazón. Y él empieza a decir en el versículo 2, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Aquí estamos hablando, cuando dice, estamos hablando como quien dice alegóricamente, dice, casi se deslizaron mis pies, no que se fuera a caer, sino que casi se aparta de Dios. Dice, por poco resbalaron mis pasos, o sea, de que hay cuenta que él se estaba separando de Dios. Dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, que viene siendo la prosperidad de los malos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos vecinos o conocidos que son arrogantes y la verdad que son malos? Pero ¿cómo tienen de cosas? O sea, mucho más que nosotros, viven más deshogadamente haciendo sus cosas malas. Pero sigamos leyendo. Dice el 4, porque no tienen congojas por su muerte. O sea, ellos no se preocupan si mueren o no mueren. Ellos viven el día de hoy robando, maldiciendo, mintiendo. O sea, ellos también. O sea, ellos no tienen preocupación de nada. Dice, porque su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. O sea, hacen lo que quieren
no se preocupan de nada, se creen mucho y hasta parece que todo les sale bien. Y hasta parece que les va súper bien. Entonces dice así, el versículo 7 dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, quiere decir, se ríen, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan todavía con altanería, todavía, no, hombre, me robé aquello, no, hombre, hice esto, no, hombre, a mi papá le robé y en la escuela engañé, me copié, me salió bien el y todavía se burlan. Y hablan con altanería, se creen muy altos, muy altivos completamente. Y todavía aparte, dice el versículo 9, ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra, dice el versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen en el versículo 11, o sea, dicen los malos, ¿verdad? ¿Cómo sabe Dios? O sea, ¿cómo sabe Dios de todo lo que hago? ¿Cómo? A ver, díganme ustedes, ¿de dónde está Dios? ¿Dónde me ve? ¿Cómo sabe? A ver, ¿cómo sabe que me robé aquello, que engañé a aquel, que le eché mentiras a este, a fulano? O sea, ¿cómo sabe Dios? Dice, ¿a poco hay conocimiento en el Altísimo? No, hombre, a mí no me salas con eso. O sea, a mí, o sea, cuando uno les compara, nada, o sea, llégale con tus cosas de ese tipo. Dice, he aquí estos impíos, estos malos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O sea, con engaños, alcanzan riquezas, alcanzan cosas que uno no puede, la verdad, de repente tener épocas ni con tanto que estás trabajando, ni con tanto que estudies, y estos en un segundo hacen cosas que tú te quedas sorprendido. Y entonces empieza a decir Asaf, imagínate todo, ¿quién era Asaf? Ya te lo escribí. Y se empieza él mismo para sí se dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, como que no tiene caso estar yendo a la iglesia. ¿De qué me sirve cuando a estos todo les va bien y a mí me va mal? No salgo bien en esto, me sale mal aquel negocio. Cosas, o sea, empieza la mente a turbarse de Asaf. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice de repente, dice, si dijere yo, no, hombre, hablaré como ellos. Y sé aquí a la generación de tus hijos se engañaría. O sea, porque no somos así. Somos cristianos, caminamos con Dios y de repente, o sea, de repente ya empieza una turbación de pensamientos que dices, no, o sea, no puedo yo hacer eso. Dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Duro, o sea, no fue cualquier cosa lo que le pasó a Sara. Fue duro trabajo para él. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, que dice, hasta que entrando en la iglesia, entrando en una reunión, entrando a lo que yo hago, a lo mío, dice, comprendí el fin de ellos. Comprendí lo de ellos, o sea, como que no empezaba a turbarse, pero Dios que es tan bueno y que está al pendiente de cada uno de nosotros, Dios conoce la intención de nuestro corazón, pero también cuando el diablo viene a turbarnos, a poner un pensamiento mal, que quiere, como dice su palabra, matar y destruir, dice así, ciertamente los has puesto por deslizaderos a los malos. Dice, en asolamientos los harás caer. Dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciará su apariencia. Hijos, en aquellos años yo recuerdo que, yo tendría como unos
no sé, entre 12, 15 años. Había un hombre que en el Estado de México le decían el mocha orejas. Ese hombre secuestró mucha gente. Y de, como quien dice, para que le pagaran su rescate, para que le pagara la familia, les mochaba una oreja y les mandaba la oreja y aquí está la oreja de tu papá para que veas que lo tengo y me pagas o lo mato. Entonces era una amenaza total. Entonces se de cuenta que fue muy sonado ese hombre. Ahorita ya cualquiera hace lo que quiere porque está pasando lo que está diciendo este. Entonces, ese mocha orejas fue tanta su fama porque empezó a hacer unas tonteras y unas locuras que hizo de secuestrar gente cuando era raro que se viera algo así tan violento así. Entonces este hombre, yo recuerdo cuando lo pescaron, a los policías que fueron, o sea, que lo detuvieron, que en tanta investigación y hasta que lo pescaron, les daba todo el dinero que él tenía, pues tenía hijos, se veía unas fajotas de dinero, eran, no recuerdo bien, pero más de 2 maletas llenas de dinero, porque no quería que lo echaran en la cárcel, porque tenía miedo de estar en la cárcel solo, porque tenía miedo, o sea, fue tanta de veras esa noticia que a mí como muchacho, como joven, como están ustedes ahorita, me impactó tanto, de que de veras, o sea, tuvo tantas cosas, que pudo hacer tantas cosas con su dinero, pero en asolamientos los hizo caer Dios. Así, a toda esa gente que anda haciendo tantas cosas que de veras es una locura lo que está pasando en estos tiempos. Así van a quedar. Yo me he puesto a estudiar mucho sobre los narcos, sobre cosas de ese tipo. El pronóstico de vida de una persona, por ejemplo, yo tengo 51 años de ahorita. Si ahorita me meto yo de lleno a ese tipo de cosas, mi pronóstico de vida son 5 años. Entonces, cada persona, a la edad que tenga, o sea, que se mete en ese tipo de cosas, el pronóstico de vida son 5 años. O sea, en asolamientos los harán caer. No conviene de veras esa manera de vida, pero se burlan, o sea, hacen tantas cosas, se ríen, se mofan es una burla, algo burlesco de todo lo que hacen. Te das cuenta y escuchas tú de tantas cosas que pasan y de veras se queda uno sorprendido. Pero sigamos leyendo lo que a Asaf le estaba pasando. Y se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Pero dice el versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Cuando él se empezó a dar cuenta, pero fíjense, por eso les dije en un principio, ¿quién era Asaf? Entonces el diablo de veras, hijos, agarra a quien sea y lo turba el pensamiento, el corazón a quien sea. Por eso de repente ves que X persona, ¿cómo? De repente no va a la iglesia, ¿cómo? Te quedas así. El diablo así es, hijos, o sea, viene a matar y a destruir y ese sí le da igual, sea quien sea. Puedas tener mucho tiempo buscando de Dios, puedas tener poquito tiempo, sea salvo o no sea. De veras que no tengas tanto tiempo en el camino de Dios, el diablo viene a eso, a turbar tu corazón, a hacerte meter dudas y a que te apartes de Dios. Pero dice en el versículo 23, dice Asaf, con todo, yo siempre estuve contigo. Sí, aunque tuve dudas, aunque yo siempre estuve aquí, dice Asaf. Me tomaste de la mano derecha. O sea, Dios no te va a dejar caer. Dios no te va a dejar que seas, haz de cuenta que te tomen hasta el piso. Dios no, dice, Asaf dice, me tomaste de la mano derecha. Dice, me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. O sea, vale la pena todo lo que está pasando, Asaf. Vale la pena porque dice, después me vas a recibir en gloria. O sea, no va a ser de veras, o sea, algo que Dios no te va a pagar y que Dios no lo va a valorar lo que tú estás haciendo para el camino de Dios, en la forma que te estés comportando delante de Dios. Y empieza a hacerse una pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti,
nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mi carne, fíjate bien lo que está diciendo, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios no nos va a dejar solos, hijos. Cuando te des cuenta quién es de veras la roca en tu vida. Cuando habla de la roca, la Biblia habla mucho de lo que es la roca, la piedra angular. Haz de cuenta, hijos, que en aquellos tiempos, todavía hace como que será unos 10 años, vi en un rancho, se escarba, de cuenta que así cuando va a construir alguien una casa, se escarba todo un cuadro, pero en una esquina se pone una roca firme, haz de cuenta que de ahí se va a agarrar toda la casa. Por eso habla mucho desde la Biblia de la roca, la piedra angular, el ángulo, esa es la que va a sostener toda la casa. Por eso cuando dice aquí, dice, más la roca de mi corazón. ¿Por qué? Porque esa es nuestra piedra angular, es la roca de cada uno de nosotros. Si no vamos a Jesús, si no estamos cerca de Él, vamos a caminar, vamos a perder, vamos a estar como Asaf, que nos vienen pensamientos, que nos vienen desánimos, y te vas y empiezas a divagar en tu corazón, y ya mejor no me congrego, ya no me vuelvo a conectar, y empieza tu mente a turbarse, y pueden venir desánimos, hijos, no crean, a uno de viejo, vienen de repente, el diablo te quiere tentar con cosas, y vienen turbaciones, pero uno va a la roca, que es Jesús. Uno va a la roca, que es Jesús. Y lo que quisiera que entendieras, que cualquier cosa que te venga a tu mente, a tu cabeza, aún en los que están estudiando esta manera de estudiar en línea, que no le entiendes y te empiezas a desesperar, aún en cosas mínimas, deja a Jesús que te ayude. Él está dispuesto a ayudarnos, hijos, en todo, pero que nada te turbe lo que es caminar con Dios. Dice el versículo 27, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Todo el que se aleja de Dios va a perecer, o sea, va a ser una muerte espiritual, te vas a apartar de Dios, ya no va a estar la roca ahí, no va a estar ahí contigo. Dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Aparte, dice, Dios va a destruir a todo aquel que de él se aparta. Y sabemos cuál es la destrucción del día final. Sabemos a dónde vamos a ir si estamos separados de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque de veras la forma de caminar con Dios es una manera de veras que debemos de andar con mucho cuidado pidiéndole a Dios, estar al pendiente. Muchos de ustedes saben ese canto que desde niños de si leo la Biblia y oro cada día, voy a crecer. Y luego la segunda parte dice, si no lees la Biblia y se te olvida orar, te secarás. Y yo me acuerdo cuando estaba ahí arriba con los chiquillos que cantábamos y todos se caían al piso. Y yo me imaginaba muchas cosas y dije, cierto, es que te vas a caer hasta abajo, o sea, te vas a perder. Y al final Dios te va a destruir, definitivamente. O sea, con Dios no se juega. Pero Dios está para ayudarnos, hijos. Está para ayudarnos en si tienes un pensamiento de veras que te quiera turbar. Si has tenido un problema que como muchos lo estamos teniendo ahorita con esta pandemia que le llaman, que está pasando, que uno no estamos vendiendo bien, los que somos comerciantes, otros los tienen a medio sueldo. O sea, te puedes turbar, te puedes de veras venir a una manera de que te desanimas. ¿Por qué Dios? O sea, empiezas a cuestionar ¿por qué Dios? ¿Por qué esto y por qué el otro? Pero cuando estás en la roca, hijo, Dios te lleva la palabra. Por ejemplo, como Dios te hace reflexionar en textos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando habla de ese texto, habla de sé tener y sé no tener. Pablo decía, sé tener en abundancia y sé estar en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Dios te viene y te refresca, hijos, los refresca de su palabra.
de la roca, de esto, que la piedra angular. Dios sabe y conoce nuestro corazón. Hay una parte, un texto de la Biblia que me encanta, que dice, Él estuvo sujeto a nuestras mismas pasiones y debilidades, pero sin pecado. O sea, Él estuvo sujeto, fíjate bien, o sea, todo lo que tú estás pasando, Él pasó cosas similares. Todo, de cualquier tipo, de cualquier situación que estés pasando. Yo ves que me pongo a pensar, ¿por qué no el papá de Jesús ya no volvió a aparecer? Quizás él se quedó al frente de la casa, ya no vuelve a aparecer ahí en la Biblia, ya no se sabe nada. Cuando muere en la cruz y le dijo a su madre, ahí tu hijo, o sea, ¿dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba? O sea, no sé, quizás sufrió también que se murió su padre, no se sabe, o sea, no dice la Biblia que fue el final de José. Pero estuvo sujeto, hijos. Quizás tú tuviste un duelo ahorita, tu abuelita, alguien muy cercano a ti, o un problema como esto que está pasando, que no estamos recibiendo el dinero como de las ventas en tu escuela, la forma de cambio de escuela. Hay que ir a Dios, hay que sostenernos en Dios y hay que de veras pedirle la ayuda a Dios porque sin Él absolutamente nada somos. Dice el último versículo del capítulo 73, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a Asaf, en cuanto a ti, José, en cuanto a ti, Juan, Pedro, María, Juana, en cuanto a ti, el acercarte a Dios será el bien. No hay otra cosa. Ese va a ser el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. En Él tenemos que poner nuestra esperanza. En cualquier cosa, situación que estés pasando, Asaf, si era un canciller, como lo que te expliqué en un principio, o sea, yo pienso que tenía lana como que era, o sea, que tenía buena posición económica, pero aún así, o sea, veía pues, que el vecino, aquel, o sea, cómo crece económicamente, pero tú sabes bien que hace las cosas mal, tú sabes bien que está engañando, tú sabes bien, es que no es dinero lícito, vaya. Tú voltea a Dios, hijos. Al final de todo esto, o sea, Dios nos va a bendecir con algo de veras, como dice en Romanos 8:18, te lo voy a leer, no lo busques. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí estamos hablando, hijos, por ejemplo, de lo que te estoy hablando de Asaf, son como 970 años antes de Cristo, más o menos. Cuando Pablo escribe esto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, aquí estamos hablando, pues ya, que estamos en 2020, ponle que, no sé, casi 2000 años, pues Pablo según como 60 años después de Cristo, ponle hace 1960 años, o sea, que se escribió esto, o sea, las aflicciones del tiempo presente, o sea, él también tiene aflicciones. Y te pones a ver, yo estuve estudiando varios textos de la Biblia donde dice, estoy en la cárcel, ayúdenme a orar, estoy, muy maltratado. Una ocasión, una palabra dice que lo fueron a tirar fuera de la ciudad de tanto que lo habían golpeado que pensaban que ya estaba muerto y lo fueron a tirar como cualquier, con todo respeto, cualquier animal, vámonos fuera de la ciudad ya. Pero saben que, hijos, o sea, eran las aflicciones de aquel tiempo. Ahorita nuestras aflicciones quizás son de otra manera, pero tenemos que ir a Jesús. Él tiene que ser nuestra piedra, Él tiene que ser nuestra fortaleza. Y de veras, cuando te venga un pensamiento como el que le vino a Asaf, que de veras no creo ni que yo, ni que alguien de la iglesia hagan cosas mayores de las que Asaf hacía. De veras, que ha sido tanto hablar de David, del rey David,
Pero que David le hablara a Asaf para clamar a Dios, o sea, no era cualquier discípulo, no era cualquier, era una persona de veras consagrada a lo que Dios. ¿Cuánto más nosotros, hijos? Tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que acercarnos a esa roca, depender de esa roca y estar bien puestos nuestros pies en Jesús. Quizás tú estés pasando problemas, aflicciones, como decía Pablo, del tiempo presente, o sea, de este tiempo. No por algo se escriben así la palabra de Dios. Hay una parte en Corintios que dice, ejemplo nos dejaron los de atrás, del Antiguo Testamento, ejemplo nos dejaron para seguir sus pisadas. Sigue estas pisadas de este hombre. Pablo decía, sé imitador de mí, como yo de Cristo. O sea, ¿qué seguir? O sea, hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos de veras ser como Jesús. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Con tus fuerzas? ¿Con mis fuerzas? Es imposible, no se puede. Nadie puede. Pero hay una parte de la palabra que dice, el Espíritu te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y hay otra parte que dice, y Él, o sea, Jesús, Él, o sea, Dios, dará su Espíritu nada más al que le obedece. Nada más. No pienses que por ir a la iglesia, Dios te va a dar su Espíritu. No, no. Nada más al que le obedece. Nada más. Conozco una hermana que de repente por problemas de hacer un bien se tuvo que esconder, será 11 años escondida, y no porque no vaya a la iglesia a dejar de ser cristiana, obedece a Dios. Tú la ves, hablas con ella, mucho tiempo que la llegamos a ver, te bendice, está el Espíritu ahí, porque obedece, no por ir a la iglesia. No, es que obedece a la palabra. Obedece a la palabra. Vete ahí a las personas, los que fueron los papás de Juan el Bautista, como la señora ya grande se van al desierto a tener a un hijo, porque tenía un propósito, Juan el Bautista, emparejar el camino del Señor, acomodar todo. ¿Cómo serían criticados los padres de Juan el Bautista? No les importó. Por eso decía que venía, que él comía miel silvestre, pues está en el desierto. Pero venía con todo. Pero él estaba ya con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Igual. Hacerle caso a las aflicciones de este mundo, a las aflicciones del tiempo presente. Volteen, hijos, a ver a Dios. Vale la pena seguir a Jesús antes que sea demasiado tarde, antes que te apartes de este camino, de veras que trae unos resultados muy buenos para cada uno de nosotros. Yo, como les he comentado, nací en un hogar cristiano. Mi madre era mi maestra de escuela dominical. O sea, de veras, digo yo, hombre, mi madre que nos aprendiéramos textos de la Biblia, ella estaba súper contenta. Yo me acuerdo que a la edad, no sé, 7, 8, 9 años, le gané a un muchacho a decir versículos de la Biblia. O sea, yo me sabía tanto, pero ¿sabes qué? Me aparté, dejé de obedecer. Me metí en lo mío, lo que me encantó, en las aflicciones del tiempo presente, que para mí no era una aflicción, era el fútbol, y a meterme en el fútbol de lleno. A los 10 años era el campeón goleador de una escuela de ahí, de Guadalupe, Nuevo León, y de todas las escuelas de Guadalupe, Nuevo León, era el campeón goleador, y me empecé a ensoberbecer y a creer mucho. Y seguí creciendo en lo que es el fútbol, y metido en el fútbol, y metido, y que todos que juegan muy bien, y que échale ganas, y que no, hombre, mira, y que tú, que esto, y que el otro. Ahorita, mira, todo canoso. Me aparté de Dios. Tengo los dos brazos quebrados por jugar fútbol. Y digo yo, pues, ¿por qué me aparté de Dios? Ahorita el resultado, no porque ahorita sea cristiano y que Dios me haya dado una oportunidad. A los 30 años Dios me dio una oportunidad que no la volví a desaprovechar, porque de veras, hijos, yo, para mí, para mi forma, lo que había hecho, no había oportunidad para mí. Pero Dios, que es la roca, voltea esa roca, y esa roca me ayudó. Me salvó y me agarró para él. Tantas promesas que Dios me ha dado. De 30 años ahorita que tengo ya 51,
Una de ellas era una familia nueva, gracias a Dios la tengo. Dios me ha bendecido. No te sueltes de Dios. No te sueltes de Dios. No te sueltes de esa roca. Si viene un pensamiento estorboso, alguien que te quiera desanimar, diablo es diablo, hijo. Si va a usar una y mil cosas para tumbarte, para hacerte caer, y le va a intentar por un lado y le va a intentar por otro, voltea a ver. ¿A quién tienes en los cielos sino a Dios? Y fuera de Él, no desees nada, hijo, en la vida. Tu carne desfallece, sí, pues imagínate a mí a esta edad, también mis amigos me invitan a jugar fútbol, que vaya con ellos y que ándale y que ayúdanos y... O sea, no creas, la carne quiere ir, la carne quiere jugar fútbol. Era un loco para jugar fútbol. Pues la carne, yo sí quiero ir y de repente piensa uno, no, pues está bien, sirve que ves a los amigos de aquellos años pero no conviene. Todo me es lícito, dice su palabra, pero no todo conviene. Dios me ha favorecido caminando con Él. No te sueltes de Dios. No te separes de Dios. ¿A quién tenemos en los cielos sino a Él? Fuera de Él no desees nada. Y sabes qué, como dice el último versículo que te leí en Romanos 8:18, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Nada es comparable, hijos. Nada es comparable. El fútbol no fue absolutamente nada comparable a lo que Dios es ahorita en mí y a la gloria que un día será manifestada si sigo siendo fiel, porque si no, camino también. Pero de veras, hijos, que Dios nos ayude. Reflexiona y piensa si Asaf se andaba cayendo, ¿quiénes somos nosotros? Pero el Dios que tenía Asaf es el que tú y yo tenemos. El Dios que Asaf tenía es el que tú y yo tenemos. Si hay un problema, una frialdad, una debilidad, ve con Dios. Él te va a ayudar. Nadie más. No te sueltes de Dios. ¿A quién tienes en los cielos sino a Dios? Fuera de Él, no desees nada. Guarda tu corazón. Cierra tus ojos. Y terminamos nuestra reunión. Gracias, Jesús. Gracias porque eres bueno, Señor. ¿Qué haremos sin ti, Señor? Sin tu presencia, sin tu amor, sin esa protección, Señor. Aunque de veras no veamos las cosas claras enfrente de nosotros, Señor. Tu palabra que es tan clara dice que todo lo que le pasa al que ama a Dios es para bien. Guarda el corazón de cada uno de los muchachos, Señor. Guarda el corazón de los de McAllen, de los de Victoria, Señor. De los de Durango, de los de Torreón, de los de aquí de Monterrey. Guarda el corazón, Señor. Que no venga el enemigo a de veras a turbarnos con que aquel juega mejor fútbol que yo y que quiero jugar mejor que él. Que no venga el enemigo a turbar nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, ayuda a cada uno de los muchachos, Señor, por favor. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar juntos otra vez, Señor. De veras que tú nos ayudes, Señor, a que estos tiempos sean tiempos de refrigerio, como dice tu palabra, Señor. Ayuda a cada uno de los muchachos si tiene un problema, una dificultad, una aflicción, como decía Pablo, Señor, del tiempo presente, Señor. El tiempo presente de Pablo era maltratos, encarcelamientos, golpes. Los de nosotros son problemas de otro tipo, del tiempo presente, aflicciones de tiempo presente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, a voltear a verte a ti, Señor. A ser valientes como Asaf. De veras, Señor, que escuchamos un cante que, que es comparable tus caminos, Señor, a la paz que da este mundo, como dice tu palabra, Señor. No vale. Ayuda a cada uno de los muchachos, Señor, por favor, en tu nombre. Gracias, Jesús. Dejo a los maestros, Abraham, Xochitl, Memo, ¿quieres compartir algo? Hola, hermano, ¿sí me escucho bien? Bien, pues yo sí quería hacer un comentario acerca de lo que ustedes mencionó ahora.
Creo que este salmo que nos leyó tiene mucho contenido, se aplica a varias partes de nuestra vida, tanto para el que está convertido como el que no es convertido. Este, Pensando primeramente en el no convertido, así como Asaf, se le vino y se le mostró tal vez que los que no seguían a Dios eran prosperados, llevaban mejores vidas, y pues tal vez si tú has empezado a buscar a Dios o has empezado a tomar decisiones, tal vez el enemigo te ha traído estos pensamientos de que puede ser que también abra tus ojos para ver, mira, esta persona no está con Dios y le va mejor, se ve que está sonriente, mira que disfruta esto, hace aquello, y tú mira lo que vas a hacer y así, y pues es verdad, puede venir ese pensamiento, incluso a los que ya hemos decidido seguir a Dios, si no estamos firmes, eh, a veces no entendemos las cosas que pasan y esto también puede ser causa de aflicción a nosotros, o incluso ver que una persona del mundo le está yendo mejor, pero hay un proverbio, Proverbios 23:17, que dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será acortada. Se nos exhorta que no tengamos envidia de lo que pasan de una persona del mundo, en este caso los pecadores, porque más adelante nos dice, porque ciertamente hay fin. Todos vamos a tener un fin, solamente que con distinto destino. Unos para vida eterna y otros para la perdición eterna. Y todos aquellos que decidan buscar a Dios y seguirlo, aun aunque venga este desánimo, dice que tu esperanza no será cortada. Vas a estar firme en esta roca y pues vas a estar con Él hasta el final. Y pues sí, es cierto que aún aunque eh, puedes tener muchas aflicciones, pero como dice la misma Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le sabe librar Jehová. Este sería mi comentario. Xochitl. Buenas tardes. Oh, sí, me gustaría comentar algo, hermano. Sí, adelante, hija. Sí, bueno, la verdad que a mí me bendice en gran manera este testimonio, este ejemplo, porque en verdad son cosas que nos acontecen en todo momento. O sea, no es algo que de lo cual estemos exentos, de lo cual podamos decir, oh no, en mi caso no va a pasar, o en mi caso ya soy salvo y ya nunca me van a venir esos pensamientos, yo ya estoy libre de tener esas aflicciones. Y no, porque inclusive hasta Jesús nos dice que estando aquí en esta tierra vamos a tener esas aflicciones, vamos a tener ese tipo de situaciones complicadas, pero en todas ellas Él va a estar. No vamos a estar solos, no nos va a dejar ahora así como que, ok, arréglatelas tú. Entonces a mí me bendice mucho el analizar este personaje, el ver su contexto, el ver que a lo mejor para los ojos de los demás él estaba bien, porque tenía todo, servía en la iglesia, hacía esto, hacía lo otro. A lo mejor para unos era una persona que nunca se pensó o se pensaría que llegara a tener estos pensamientos, pero en realidad no sabemos cómo está la persona. Pero gloria a Dios que Él conoce nuestro corazón, que Él conoce nuestros pensamientos y que siempre sale al encuentro para librarnos de esas situaciones y ayudarnos. Y pues sí, eso sería. Gracias. Muy bien, Xochitl. Bueno, pues chavos, pues sin otro más comentario, dejo a Abraham para que termine. Me dio un gusto saludarlos, estar con ustedes. Y la verdad, no se desanimen, busquen a Dios, estén al pendiente de estas reuniones.